así. Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez Guevara y mi esposa Marta Ruiz. Somos evangelistas de la Iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Bien, mis hermanos, hoy venimos a traer un seminario en la cual Dios se va a complacer, porque cada uno de nosotros estamos recibiendo de Él la enseñanza para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, este seminario trae como nombre y como título: ¿qué significa nacer de nuevo? Es algo en la cual muchas veces nosotros como cristianos hemos aprendido, pero que muchas veces nosotros la hemos aprendido, pero hemos olvidado. Pero es bueno que nosotros aprendamos, el que no conoce y el que conoce, recordar otra vez lo que significó o lo que significa nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor, como resultado de las señales que Cristo Jesús hizo o había hecho en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, mis hermanos, muchos creyeron en su nombre en aquel entonces. Pero esto no significa necesariamente que en realidad confiasen en Él. Más bien profesaron aceptarle, es decir, como simpatizante. No había una confianza en Él. Se trataba meramente de una apariencia externa a seguir a Cristo Jesús. Una apariencia externa a seguir a Cristo Jesús. Eso era lo que sentían aquellas personas en aquel entonces cuando veían a predicar a Jesucristo. Es muy similar a la condición que tenemos hoy en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianas sin haber nunca nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vámonos para Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bien, mis hermanos, había un hombre llamado Nicodemos, que era un hombre importante entre los judíos. Era una persona en la cual aquella persona era sobresaliente, sobre todo los sacerdotes de aquel entonces, es decir, de los judíos. Vámonos vámonos para seguir aquí. Es muy similar, mis hermanos, la condición que tenemos en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianos sin haber nunca nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. La historia de Nicodemos, mis hermanos, contrasta con lo que acabamos de leer. Sí, mis hermanos, muchos de los judíos de aquella época en Jerusalén habían profesado creer en Cristo Jesús, pero él sabía que la fe de ellos no era sincera. Pero Nicodemos era una excepción. Cristo Jesús reconoció en él un verdadero deseo de conocer la verdad. Hermanos, Nicodemos era reconocido como rabí, como un maestro entre su pueblo. Quizás acudió a Cristo Jesús
pidiendo ser instruido para poder volver a los judíos con conocimiento. La idea de Nicodemo era acercarse a Jesús porque Nicodemo quedaba maravillado al ver los milagros y las señales que hacía Jesucristo en ese tiempo. Nadie había llegado a Israel a traer o a llevar o a enseñar a las personas la palabra de Dios, y en la cual hacía muchos milagros y señales, y todo el mundo quedaba sorprendido. Entre esos estaba este varón llamado Nicodemo. Vámonos ahora para el libro de Juan capítulo 3, 2. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Amén. Mi hermanos, entonces vemos que lo que Nicodemo iba a entrevistarse con Jesús era a preguntarte de parte de quién era que Jesús había llegado. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué tenía tanto poder? ¿De dónde sacaba él ese poder para sanar los enfermos? Muchas explicaciones se hacían y muchas preguntas se hacían Nicodemo para poder tener una claridad de sus pensamientos. Entonces, mis hermanos, este Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo o con él. Mis hermanos, ¿sí? Esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo dentro de su conocimiento de la palabra de Dios. Porque Nicodemo es una persona preparada y en la cual él entendía todo lo que estaba sucediendo, pero él quería tener una explicación de la misma persona de Jesús. Nicodemo, la palabra de Dios no dice por qué Nicodemo vino a Cristo Jesús de noche. No dice. Pero, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo aquí, desde el 1 hasta el 2, nos da a entender de que Nicodemo era a preguntar de parte de quién era que él venía. La explicación más evidente es que habrían sentido temerosos que le hubiesen ido a Cristo Jesús, por cuanto el Señor no había sido aceptado por la mayoría del pueblo judío. Oído, le viesen ir a Cristo Jesús por cuanto el Señor no había sido aceptado por la mayoría del pueblo judío. Sin embargo, Nicodemo acudió a Cristo Jesús para darle la honra y la gloria al Señor. Nicodemo reconoció que el Señor era un maestro, sí, enviado por Dios Padre, Dios Jehová, por cuanto nadie podría hacer los milagros sin la ayuda directa de Dios Jehová o Dios Padre. Hermanos, a pesar de todo su intelecto, a pesar de toda su preparación y de ser una persona letrada, Nicodemo no reconoció a Cristo Jesús como Dios Padre, Dios Jehová, manifestado en carne. Oído, Nicodemo nunca llegó a pensar que la persona con que él estaba hablando era el mismo Dios Padre, Dios Jehová, manifestado en carne. Mis hermanos, es como en la actualidad que dicen que Cristo Jesús era un gran hombre, era un gran maestro maravilloso y era un ejemplo destacado.
mis hermanos, todas estas declaraciones quedan muy lejos de la realidad. Cristo Jesús era y es Dios Padre, Dios Jehová. Vamos a comprobarlo a través de la palabra de Dios para que nosotros tengamos la certeza de lo que se está hablando es directamente lo que establece Dios en su palabra. Vámonos para primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana? Primera de Juan, capítulo 3. No, capítulo 5, primera de Juan. Aquí la tengo yo y aquí la estamos mirando. Para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí está lo que se comprueba de que Cristo Jesús y el Padre uno es. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. El Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para conocer quién es el Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero. Es decir, a su Hijo Jesucristo. Oído, a su Hijo Jesucristo. Dijo, vivimos unidos al que es verdadero. Es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, mis hermanos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está enseñando de que Jesucristo fue el Dios encarnado que caminó por todas las calles polvorientas, por todos los caminos polvorientos, caminando con abarcas, caminando con sandalias de esa época. Y entonces era el mismo Dios que hizo todo lo que nosotros vemos y que nos hizo a nosotros. Jesucristo, pero ya venía manifestado en carne, no estaba en espíritu, sino en carne. Entonces, aquí damos a entender que Nicodemo estaba hablando directamente con el mismo Dios verdadero. Vámonos para Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, Jesús le dijo y le contestó a Nicodemo, te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, Nicodemo se quedó asombrado cuando la pregunta que le había hecho Nicodemo no coincidía con la respuesta que le estaba dando Jesús. No coincidía porque resulta que Nicodemo vino a preguntar quién era él, quién lo respaldaba y de parte de quién venía. Pero resulta que Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó asombrado, completamente asombrado, no encontraba la salida a esa pregunta ni la respuesta, mis hermanos. ¿Cómo? Que yo tengo que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, pero si yo ya, ¿de dónde voy a nacer si yo ya nací? Era la pregunta que se podría haberse hecho Nicodemo en el momento en que él estaba pensando y cavilando, para darle la honra y la gloria al Señor. Hermanos, a primera vista, la respuesta o la pregunta de Cristo Jesús no parece estar relacionada con la que Nicodemo había estado diciendo. Mis hermanos, Cristo Jesús le contesta a Nicodemo, ¿tú has venido a mí buscando enseñanza?
tú has venido a mí buscando conocimiento. Pero luego le dice, pero lo que en realidad necesitas es nacer de nuevo. Es por ahí que debes de empezar. Has de nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios. ¿Qué respuesta la que le da Jesucristo, el Hijo de Dios, a Nicodemos? Claro, Nicodemo se quedó sorprendido, todavía seguía sorprendido porque no encontraba una respuesta o no encontraba la respuesta a de nacer de nuevo, no la encontraba. Pero Dios, Jesucristo, se la seguía afirmando. Una cosa yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, muchas cosas en nuestras vidas tienen que tener lógica, muchas cosas en nuestra vida debe tener lógica para poder nosotros comprender qué es el significado de la pregunta o de la respuesta. Pero una cosa te tengo que decir, que para Dios no hay lógica. No hay lógica. La única que tiene la sabiduría, la comprensión y la revelación se llama Jesucristo, el mismo Dios encarnado, el mismo Dios encarnado, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Nicodemo como judío había estado esperando aún el Mesías que viniese y libertase a Israel del yugo del imperio romano, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, el Señor Jesús informa a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios Jehová si primero no nace de nuevo. Oído. Este seminario que lo estamos llevando es con el fin de que nosotros tengamos conocimiento, porque la misma palabra de Jesús es la que está diciéndonos a nosotros que para poder nosotros tener derecho al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Pero aquí, a medida que va surgiendo el seminario, vamos comprendiendo el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, lógico, cuando nosotros nacimos muy pequeñitos, recién naciditos, niños delicados, niñas delicadas, de toda esta cuestión. Entonces, éramos niños de nacimiento física. Igualmente es necesario un segundo nacimiento. Ahora aquí estamos encontrando nosotros la razón por la cual Dios le había dicho, Jesucristo le había dicho a Nicodemo, es necesario de que nazcas de nuevo. Entonces, igualmente es necesario un segundo nacimiento para la vida divina. Mis hermanos, en el reino de Cristo Jesús solo pueden entrar aquellas personas cuyas vidas han sido cambiadas, ya que en su reinado será de justicia, y él no podría reinar sobre gentes o personas que permaneciesen en sus pecados. Mis hermanos, Dios nos está hablando con el fin de que tengamos nosotros una relación directa con Él en cuanto a su palabra. Que nosotros podamos nosotros comprender qué significa nacer de nuevo. Entonces, aquí ya empezamos a tener claridad en la cual dice que nosotros naceríamos o seríamos nacidos de nuevo dice, igualmente es necesario un segundo nacimiento para una vida divina o para un nacimiento espiritual, ya mis hermanos. Entonces, el nacimiento es espiritual. Ya tú naciste de vida física, pero ahora tienes que nacer espiritualmente, mis hermanos. Entonces, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Vámonos para Juan capítulo 3, versículo 4, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, esa es la respuesta que le da Nicodemo. Como cualquier persona se hace una respuesta, dice, pero Señor, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si yo soy un anciano? Yo soy un viejo. Así lo dice él. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es un viejo? ¿Acaso será que podré entrar otra vez dentro de mi madre para volver a nacer? ¿Será que tengo que volver a entrar dentro de mi madre para volver a nacer? Esa es la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús para darle respuesta a lo de nacer de nuevo. Entonces, para darle la honra y la gloria, hermanos, una vez más vemos lo difícil que resulta a los hombres comprender la palabra del Señor Jesús. Nicodemo insistía en creerse todo en un sentido material o en un sentido humano. No podía comprender cómo podía un adulto volver a nacer. No podía comprender. Todavía estaba con ese pensamiento que no le encontraba la salida a esa pregunta. No podía comprender cómo podía un adulto volver a nacer. Se repetía una y otras veces. Se tomaba las manos, con sus manos su cabeza y decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y Jesús, yo me supongo que Jesús se quedaría mirándolo, pero Jesús sabía la respuesta porque Él es nuestro Dios. Pero Dios lo puso a pensar, como muchas veces nos pone a pensar a nosotros. Mis hermanos, entonces, para darle la honra y la gloria al Señor, ¿cómo podía volver a nacer? Se repetía una y otra vez la imposibilidad física de que un hombre pudiese entrar por segunda vez en el vientre de su madre para poder volver a nacer. Mis hermanos, amigos y oyentes, el hombre actual de este tiempo no comprende la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu Santo, porque para el hombre son locura y no las puede reconocer porque han de discernirse espiritualmente. Mis hermanos, por eso es que nosotros nos damos cuenta de que Dios, cuando Jesucristo como Dios le hablaba a la muchedumbre, le hablaba y le predicaba la palabra de Dios, pero le predicaba por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque es que por medio de parábolas era que las personas podían comprender lo que Dios, Jesucristo, estaba hablando. Porque Dios, Jesucristo, estaba hablando, eran palabras de sabiduría, que solamente Él era el que las tenía, pero Él, razonando, se daba cuenta que el pueblo no captaba lo que dice, lo que Él decía en cuanto a la predicación, no lo captaba, entonces se iba con parábolas. Vamos a comprobarlo por medio de 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 2. Sí, 2, para darle la honra y la gloria al Señor. 2:15 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos da una respuesta de muchas cosas que nosotros nos preguntamos. Dice, el que no es espiritual, esto de espiritual se está refiriendo a aquel que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque es que la persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, el que ha estudiado, el que se ha quemado las pestañas, el que ha recibido de parte de Dios y de sus vasijas. Porque es que tenemos nosotros que darnos cuenta, mis hermanos, que Dios en ningún momento
va a mandar ángeles del cielo para enseñarnos a nosotros. No, Él no va a mandar ángeles del cielo, porque Dios sabe que si Él manda ángeles del cielo, todo el mundo va a creer. Y creer es a través de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Entonces, Dios asignó a hombres capacitados, en la cual Él les dio sabiduría, entendimiento y revelación de su palabra para enseñar a las demás personas. Los apóstoles recibieron conocimiento de la palabra de Dios, recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio el conocimiento para poder ellos enseñar a otras personas. Ya nosotros hoy en día no estamos en el tiempo de los apóstoles, estamos en este tiempo, en el 2020. Mis hermanos, entonces ya nosotros nos tenemos que basar a lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y muchas veces tenemos que tenernos una guía que es el Espíritu Santo, pero que a través de sus vasijas, para poder nosotros poder tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra, en la cual dice, el que no es espiritual no acepta las cosas del Espíritu Santo de Dios. El que no es espiritual, o es decir, el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios no acepta las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son tonterías, son embustes o son locura, como lo dice y lo traduce la palabra de Dios. Tampoco las puede entender, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque dentro de sí no está morando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el discernimiento para nosotros poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Espiritualmente, se tienen que juzgar espiritualmente. Si tú tienes conocimiento de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti, la otra persona que está allá comprenderá lo que te está diciendo el maestro, lo que te está diciendo, tú lo vas a entender, porque ustedes dos tienen al Espíritu de Dios, el que les da el discernimiento, les da la sabiduría y el entendimiento y la revelación, y que podemos comprendernos. De lo contrario no, porque uno que sea ya con conocimiento de la palabra de Dios, o que sea espiritual, y otro que no lo es, pues habrá confusión directamente. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, oído, pero aquel que tiene el Espíritu Santo puede juzgar todas las cosas y nadie lo podrá juzgar a él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da sabiduría y le habla y le dice y lo guía sobre lo que está escrito en la palabra de Dios, para sacar del error a aquella persona en la cual está confundida. Porque no es error de que él se equivoque, no. La equivocación es humana y eso le sucede a toda persona. Pero es bueno de que nosotros podamos tener ese conocimiento para poder nosotros tener una respuesta para esa persona. Muchas veces es bueno uno acercarse a personas de mayor conocimiento para hacerle la pregunta, no para igualarnos a nosotros a ellos, no, para hacer la pregunta con toda la humildad, para adquirir conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? 3:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para darle la honra y la gloria al Señor. Estamos en 3:5. La palabra de Dios dice: Jesús le contestó a Nicodemos: Nicodemos, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Oído, el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios.
Estas fueron las palabras de Jesucristo en ese tiempo y todavía están palpadas aquí en las Sagradas Escrituras. Amén. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, Jesucristo le dijo a Nicodemos que había de nacer del agua y del Espíritu Santo. En caso contrario, nunca podía entrar en el reino de Dios. Eso está establecido por Dios. Esto para un orden, porque Dios es un Dios de orden. Esto no quiere decir que X cosa, no. Dios, el Espíritu Santo buscará la forma de que tú empieces a entender y a comprender esta palabra para que usted entre en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo le dijo a Nicodemos que había de nacer del agua y del Espíritu Santo. En caso contrario, nunca podía entrar en el reino de Dios. ¿Qué quería decir Jesucristo con estas palabras? Es la pregunta. ¿Qué quería decir Jesucristo con estas palabras? Mis hermanos, muchos de los hombres creen en que lo que significa es agua literal. Muchos de los hombres creen en que lo que significa es agua literal, es decir, agua común y corriente, como la que baja por un riachuelo, como la que baja por el río Jordán, como la que sale por la lavamanos, es decir, un agua común y corriente. Y que el Señor Jesús se refería a la necesidad del bautismo. Y que la pregunta era que Jesús estaba queriendo decir que se necesitaba de la necesidad del bautismo. Esta era lo que le había dicho Jesucristo a Nicodemo. Vuelvo y lo leo. Jesucristo le dijo a Nicodemo que había de nacer del agua y del Espíritu Santo. En caso contrario, nunca podía entrar en el reino de Dios. Y dice nunca. La palabra dice nunca. ¿Qué quería decir Jesucristo con estas palabras? Muchos de los hombres creen en que lo que significa es agua literal, la que nosotros acabamos de nombrar aquí, y que el Señor Jesucristo y los hombres suponían que el Señor Jesucristo se refería a la necesidad del bautismo para salvación. Pero hay algo en la cual nosotros tenemos que pensar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, porque aquí vamos a encontrar nosotros la respuesta de esa pregunta. Pero sin embargo, esta enseñanza es contraria al resto de la palabra de Dios. Oído, esta enseñanza es contraria al resto de la palabra de Dios, porque vemos que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca de que Cristo Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, seremos todos salvos. Pero entonces está queriendo decir que si creyeres en tu corazón, creer y fe es lo mismo, creer y fe es lo mismo. Entonces, que si creyeres en tu corazón, Dios está dándonos a entender de que lo que dice la palabra de Dios es que es la fe en el Señor Jesucristo. Sobre el bautismo es para los que ya han sido salvos. El bautismo es dado para las personas que ya han sido salvos, que ya tienen anotado su nombre en el libro de la vida, los que recibieron a Jesucristo en su corazón, los que ya se bautizaron. Sí, se bautizaron, claro, hay que bautizarse porque ese es un requisito por el cual Dios nos dice. Pero muchas veces nosotros en el bautismo nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos al bautismo, allá en la playa, en el mar, como siempre lo hemos hecho nosotros, pues el hombre que entra a las aguas, entra como el viejo hombre. Este hombre entra a las aguas ya arrepentido, ha confesado sus pecados, ha hecho un examen de conciencia delante de Dios a través del Espíritu Santo y reconoce todos sus pecados. En el momento de que este hombre es sumergido en las aguas, ya el hombre viejo deja de existir, dejó de existir, porque dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron,
todas son nuevas. Las cosas viejas quedaron en el mar, quedaron en el río, quedaron donde fuere, todas son nuevas. Eso es lo que nos quiere decir. En el momento que es levantado, la persona resucita de nuevo, o es decir, nace de nuevo, nace de nuevo. Ahí está, dice, darse de nuevo como para darle una explicación, porque no es a través del bautismo, es a través de la fe en Jesucristo. Porque si una persona se bautiza, entra al bautismo, pero no tiene fe en Jesucristo, no pasa nada. No ha pasado nada, ni se ha bautizado ni nada, porque es la fe la que hace el milagro de la transformación de la persona. No es el bautismo. El bautismo lo que hace es que el hombre viejo quedó afuera y ahora sale una criatura nueva, que ya viene siendo un hombre nuevo, para darle la honra y la gloria de Dios, pero es a través de la fe en Jesucristo. Y no es un medio para alcanzar la salvación. Mis hermanos, la palabra agua hace referencia a la palabra de Dios. Comprobémoslo a través de la palabra en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, esposos. Primero se va Dios en este versículo al matrimonio. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Nos está dando a entender de que nosotros tenemos que dar la vida por la esposa. Amén. Porque Jesucristo dio la vida por la iglesia. Eso nos está dando a entender. Dio su vida por ella. Esto lo hizo ¿para qué? Para santificarla. Nosotros santificamos a las esposas. Nosotros santificamos a la esposa porque nosotros somos la cabeza. Eso es lo que dice la palabra. Y dice, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. Con el baño del agua, acompañándola con la palabra, en la cual dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre que se estaba bautizando, ya se bautizó colocando la fe en Jesucristo, colocando la mirada en el Redentor, el que se sacrificó en la cruz del Calvario. Ahí está la respuesta de todo lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama con mucho deseo de que nosotros conozcamos la verdad. Ahora, significa que se asocia estrechamente con el agua de vida, con la palabra de Dios Jehová. Asimismo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro? Capítulo 23, capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? 1:23. 1:23, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, sigue siendo renacido. Sí, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios es concisa y clara. Pues ustedes han vuelto a nacer, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han recibido a Jesucristo en su corazón, lo han confesado como su Salvador y Redentor. En ese momento usted ya deja de ser, ya usted tiene un nombre, usted ya tiene una familia, tiene un nombre, se llama Jesús. Ese es el nombre, nosotros le pertenecemos a Jesús. Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramó para perdón de pecado y también tuvo la resurrección. Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos para vida eterna. Pero dice, pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos, no de padres humanos, mis hermanos, no es de padres humanos, es a través del Espíritu de Dios.
Y esta vez no es Padre humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanentemente, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que es por fe. Es por fe. El bautismo es un símbolo de lo que nosotros éramos anteriormente como hombre viejo, y ahora ya el hombre viejo se quedó allá en las aguas del mar donde fuere, y ahora fue levantado nuevo, y eso nos lo enseña Jesucristo en el mismo bautismo de él. No es porque él fuera un pecador, no, sino que él nos da el ejemplo de que nosotros también tenemos que bautizarnos para poder nosotros cumplir con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesucristo nunca pecó, fue el hombre perfecto. Pero entonces tenemos que explicar esto para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, se dice que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bien posible que el agua en este versículo haga referencia a la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Entonces, claro, quedamos claros, nacemos de nuevo, pero el nacimiento es un nacimiento espiritual, no es físico, es espiritual, mis hermanos. Nacemos de nuevo espiritualmente. Muchas veces nosotros hemos nosotros hablado, hemos oído nosotros en las predicaciones de los pastores en las iglesias, en la cual dice que el hombre está marcado para morir físicamente. Eso sí lo tenemos nosotros, eso no se burla, eso lo tenemos nosotros. Pero también podemos morir espiritualmente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Y eso está dentro de nosotros. Si nosotros dejásemos de cumplir lo que Dios dice en su palabra y nos fuéramos nosotros por el camino del mal, nosotros podríamos perder esa salvación. ¿Por qué? Porque estamos nosotros manchados espiritualmente. Morimos espiritualmente. El brujo, la bruja, el hechicero, todas estas personas en las cuales están cometiendo delitos delante de la presencia de Dios, lleva a las personas a caer en lo más horrible, y puede haber una condenación espiritual. Solamente Jesucristo, si la persona reconoce su error, si la persona se convierte, si la persona deja de hacer lo que estaba haciendo, lo que anteriormente hacía y que volvió a hacer, Dios vuelve y le perdona, porque Dios pagó el precio por ti, por mí y por toda la humanidad, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Este problema que tenemos nosotros en cuanto a lo que está sucediendo sobre esta pandemia, sobre este coronavirus, sobre este espíritu de muerte, mi hermano, no ha sido Dios. Jesucristo en ningún momento quiso atormentarnos la vida a nosotros, pero sí sabemos que pronto está su llegada, pero todavía no, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros fuéramos salvos, todos, ninguno se quedara. Él dice en su palabra, muchos son los llamados, toda la humanidad está llamada a salvación, pero muy pocos los escogidos. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos dice en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias por este momento, porque tú eres el que has dado el entendimiento y la sabiduría. Sí, mi Señor y mi Dios, para glorificar tu nombre y para exaltarte. Señor. Mis hermanos, vamos a hacer la oración de fe, con toda reverencia y delante de la presencia de Dios. Estamos hablando de nacer de nuevo. Este es el momento en el cual vamos a hacer la oración de fe. Pero primero, antes de todo, vámonos para el libro de Juan 3:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 3:8? Dice así la palabra del Señor. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel
que viene, ni a dónde va así. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Mis hermanos, había algo que se me estaba tratando de olvidar, pero lo rectifico. Dice la palabra de Dios, el viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen de nuevo en el Espíritu de Dios. Así son todos los que nacen de nuevo en el Espíritu Santo. Dice, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, ¿qué significa lo que Dios nos está queriendo decir ahora en su palabra? Mis hermanos, como tantas veces lo hacía el Señor Jesús, empleó en este momento la naturaleza, empleó al viento, empleó lo que es la brisa, empleó todo lo que nosotros vemos, pero que no se ve. Dice, la verdad, para ilustrar la verdad espiritual. Hermanos, recordó a Nicodemo de que el viento sopla donde quiere y oye su sonido donde quiere. Hermanos, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. El nuevo nacimiento es muy semejante al viento. Oído, el nuevo nacimiento es muy semejante al viento. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios, correcto. No se moverá la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, dice. No es un poder que el hombre pueda someter a su control, a su antojo, a que él quiere. No es un poder que el hombre pueda hacer o pueda cometer a su gusto o a su control, como él quiera hacer. Segundo, el nuevo nacimiento es invisible, no se ve el nuevo nacimiento. Se puede observar, pero sí se puede ver. No se puede observar, pero sí se pueden ver los resultados con la vida de las personas. Oído, no se puede observar porque el nacimiento es invisible. Es decir, nosotros lo hacemos, como muchos dicen, que en el bautismo no, ahí no está el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento consiste en tú creer en Dios y recibir a Jesucristo en su corazón. Porque ya tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, lo aceptaste como tu Salvador, Redentor, como tu Dios y tu Señor. Entonces, ahí estás empezando tú a tener, como decía mi hermano, el prólogo, o es decir, el principio, que dice, no puede ver, dice, pero sí se pueden ver los resultados de la vida de las personas. Las cosas malas que antes hacíamos y que amábamos, ahora los aborrecemos. Amén, gloria a Dios. Las cosas buenas que antes menospreciábamos, ahora son las que nosotros estamos despreciando. Oído, ahora las que aborrece, las cosas buenas que antes menospreciaban son las que no buscas. El nuevo nacimiento es obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Esto nos da a entender muchas cosas para darle la honra y la gloria al Señor, para comprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque el nuevo nacimiento consiste en esto, mis hermanos. El bautismo, sí, es algo que Dios estableció en su palabra. Amén. Pero el bautismo representa el símbolo del hombre viejo a que se quedó allá en el mar, en las aguas del mar, y vuelve acá y resurge el hombre nuevo. Es decir, amén, murió el hombre viejo, resucitó el hombre nuevo, aquel que quedó. Entonces ya, ¿verdad? Nos vamos a hacer las cosas que hacíamos anteriormente, las cosas las hacíamos, ¿verdad? Bajo la ignorancia, porque no sabíamos de la palabra. Pero ya hoy en día somos hombre nuevo, así como lo acaba de explicar mi esposo. Entonces, ¿qué? De ahora en adelante se desconectó. Vamos a, ¿verdad?, a no hacer
cosas malas. Y si tenemos un pensamiento, pues recordemos, ¿verdad?, que tenemos a Cristo en nuestros corazones y ya no vamos a actuar de esa manera, de esa misma manera que hacíamos antes. Ahora no, ya somos nueva criatura. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado este seminario, pero vamos a hacer una oración, ruego y clamor delante de Dios para poder llegar delante de su presencia, porque necesitamos de Él en este momento. ¿Qué dice mi hermana Marta? ¿Qué vas a hablar sobre la oración? ¿Qué piensa hacer la oración tú, de acuerdo a lo que nosotros estábamos, que ya aprendemos de la oración? Siga, mi hermana Marta. Orar por lo... Sí, orar. Oh Padre de la gloria, en esta mañana te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre mío. Exaltamos tu nombre, Señor, Padre, porque sin ti somos nada, Señor. Oh Padre de la gloria, en esta hora vamos a estar orando, Señor. Tú sabes, Padre mío, por lo que estamos pasando en estos momentos, el mundo entero, Padre. Oh Padre de la gloria, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, sé tú guardando, Padre, a nuestro presidente de la República. Sí, mi Señor. Guarda a todo su gabinete, Señor. A todo aquel que trabaja con él, Señor. Tu ministro, Señor. Sí, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Cristo. Pon el corazón, Señor, que hagan lo bueno, Señor. Lo que el presidente está mandando. Que acatemos las órdenes que Él está dando, Señor. En el nombre de Jesús. Él está hablando todos los días por la radio a las 6 de la tarde. Él está hablando y está dando todas las indicaciones. Lo demás nos toca a nosotros. Si queremos que esta pandemia pase, que no se propague más, sino que se reduzca el número de afectados. Señor, sé tú guardándolo, Padre, de la cabeza a la planta de sus pies, guardando a los médicos, Señor, que han sido atacados, Padre amado. En el nombre de Jesús, ellos los que están poniendo su cara por nosotros, están dando su vida, reconózcanlo, hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, las enfermeras, oh Padre de la gloria, guárdalas, que ellas dejan sus hogares para ir, ¿verdad?, a prestar un servicio. Oh Padre, dejando a su hogar sus hijos, para dar su vida por nosotros, para ayudarnos en esas camas, Señor, donde hay tanto enfermo. Ellas van a prestar sus servicios. Oh Padre, guárdala, Señor, guárdala, Padre mío. Aquel que limpia esos hospitales, esas clínicas, Señor. Guárdalas, Padre, de todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, guarda el mundo entero, Señor, y que la gente comprenda y acepte lo que está sucediendo, que no es cualquier cosa. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va en esta hora. Oh Padre amado, Señor, quema y consume, oh Padre, esa pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nos siga haciendo daño, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te pedimos también, Señor, por el municipio de Soledad, Señor. Oh Padre, que tiene un gran número de infectados. ¿Por qué? Por la desobediencia. Están oyendo en los noticieros, vemos todos los días cómo los mismos médicos nos explican cómo debemos hacer. Pero Señor, Padre, dale entendimiento a esas personas, Señor, que no acatan lo que se les está explicando, Señor, el lavamiento de manos, de pie, usar las mascarillas. Oh Padre de la gloria, te ponemos al municipio de Soledad en tus manos, Señor. Refrena, Señor, en el nombre de Jesús esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Oh mi Señor y mi Dios,
Venimos delante de ti buscando tu protección, mi Rey. Venimos delante de ti porque sabemos de que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor, mi Señor. Venimos adelante de ti, mi Señor, para decirte que te amamos con toda la fuerza de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente, mi Señor. Te queremos recibir, te queremos confesar. Hermanos, vamos a hacer la oración de fe. Oh Cristo Jesús, te confieso, te recibo, te acepto como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, pon el sentir en mi corazón, mi Señor y mi Dios, para tener el arrepentimiento y confesar mis pecados delante del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones todos mis pecados, desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén, para darle la honra y la gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña en la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas, en la cual cuando nosotros llegamos en oración delante de Él, Él se manifiesta en nuestras vidas. Oh Señor Dios de Israel, Dios y Padre de toda la humanidad, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus hijos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre este país de Colombia, sobre este lugar en la cual has dicho, no, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tus hijos hacen en este lugar, mi Señor, también para toda la humanidad, mi Señor. Oye pues, oh mi Rey, la oración de tus hijos y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona nuestros pecados, mi Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Presentamos delante de ti a todo el cuerpo médico, a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, a las autoridades, a los gobernadores, a los alcaldes, a todos, a cada uno de ellos, al ejército, a la policía, mi Señor, a todo el ministerio de gobierno y a todos los que están en esto, que están colaborando, que están ayudando. Pero tú me enseñas en tu palabra, que nada podemos hacer sin ti. Sin ti nosotros no podemos hacer nada. Sin Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, en la cual nosotros clamemos a Él a todo momento, en la cual que nosotros vayamos a hacer algo, a buscar algo, Dios se manifiesta en nuestras vidas para darle la honra y la gloria. Entonces todas las puertas se abren cuando nosotros clamamos a Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque Él lo dice: todo lo que le pidierais a mi Padre, todo lo que le pidieras a mi Padre en mi nombre, todo es concedido, y yo lo haré para que el Padre sea glorificado a través de su Hijo. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios. Guárdanos de toda tentación y de todo mal, a cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios, de toda arma blanca, de toda arma de fuego, de todo atraco, de todo robo, de toda extorsión, de todo accidente, de todo espíritu de muerte, de toda brujería, de toda hechicería, de todo nocticismo, de todo vudú, de toda magia negra, de toda magia negra. Te lo pedimos, oh mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para darte a ti la honra y la gloria. Gracias, mi Señor y mi Dios, gracias te doy por habernos permitido haber llevado este seminario en la cual cada uno de nosotros recibimos. Bendice a las familias, bendice a los hogares, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice al hombre que trabaja, bendice a la mujer que está en el hogar. Oh mi Señor y mi Dios, bendícelo. Declaramos sin poder y sin autoridad toda pandemia, todo coronavirus, toda peste, todo espíritu de muerte, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús.
lo Padre atamos, Santo. lo ligamos y lo Así lanzamos es. a la profundidad de los abismos en el Sin nombre de retorno, Cristo Jesús, Padre que Santo, es sobre todo nombre, en el nombre en de el Cristo nombre de Jesús, Jesús. que es sobre todo nombre, Así en el es, nombre de Padre, Cristo en tu Jesús, nombre, que sea Padre. sobre todo nombre. Oh mi Señor, Sí, guarda, mi Señor. guarda la juventud, guarda a todos los niños, guarda al hombre que trabaja, a la familia. Oh mi Señor, a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, guárdalos, mi Padre Señor, Santo. para darte a ti la honra y la La gloria. honra y Oh la mi gloria, Señor, Padre. bendito y glorificado sea Sea tu tu nombre, mi nombre, Señor y mi Dios. Señor. Guárdanos, guarda a cada uno, Guarda, a las Padre Torres de la mío, Macarena, Señor. todo en Barranquilla, Colombia, mi Señor, para darte a ti la honra y la Todos gloria. los países del mundo, Oh mi Señor. Señor y mi Dios, En el que la nombre de bendición del Jesús, Padre, que del la Hijo, bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo Señor. descienda sobre cada uno de Así nosotros. es. Amén, Amén. amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.